Buenos días. Hola, Mi buenos nombre es días. Víctor Manuel Tobar, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Psicología. Hoy vamos a tener una práctica en donde vamos a conocer aspectos acerca de situaciones de crisis en la consulta terapéutica. Okay. Quiero presentar a la licenciada Osuri Durán Suárez. Osuri Durán Suárez. ¿Me puede decir cuál es su labor aquí en el DIF? Bueno, actualmente estoy en atención psicológica y psiquiátrica. Antes estábamos laborando en el área de URIS, que es la clínica, y ahora ya estamos aquí específicamente en DIF. Pero igual es la misma atención. Ok, muchas gracias. Hoy vamos a tener una pequeña entrevista en donde queremos saber qué ocurre en consulta cuando algún paciente llega con una situación de crisis, cómo se afronta en la terapia, qué técnicas ocupan, qué herramientas ocupan y cuál sería como el criterio, ¿no? Sí, Con claro. respecto a un caso de estos. En primer lugar, ¿cuándo considera usted que un paciente está en situación de crisis? Bueno, la mayoría de los pacientitos cuando están en una situación de crisis es porque vienen ya de situaciones estresantes. No hay un cambio como en la adaptación de la persona. Obviamente que va a depender de diferentes situaciones. Tanto puede ser una desadaptación personal, escolar, familiar, de pareja. Entonces va a variar mucho la situación en la que se encuentre, pero al final de cuentas pues presentan la crisis. Ok. ¿Cómo inicia este abordamiento cuando viene una persona en crisis y cómo sabe usted que está en crisis? ¿Lloran? ¿Están algún trauma? ¿Están bloqueados? ¿Cómo inician este abordamiento? Bueno, cuando estamos en sesión, en el proceso de terapia que se llegara a suscitar la crisis, yo me doy cuenta porque sí, precisamente la persona pues puede quedar en shock, depende la evolución que estamos teniendo dentro de la terapia, ¿no? Entonces, si está en shock o de repente empiezo a ver que, no sé, que de repente se agarra la cabeza, se empieza a jalar el cabello, empieza a tener a lo mejor movimientos estereotipados nada más de la mano, se empieza a morder las uñas, se empieza con la temblorina de los pies, ¿no? Entonces ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que algo anda mal en el aspecto físico, es como la primera parte. Entonces, ya que voy viendo esa situación, bueno, oye, ¿qué pasa? A ver, tranquilo, vamos a respirar y es donde ya empezamos como a aplicar algunas técnicas de relajación para disminuir a lo mejor la ansiedad antes de llegar en la crisis, ya que si está presentando la crisis, pues ya es otro punto a darle al paciente. Al paciente, otro abordamiento. Otro abordamiento, exactamente. Sí. Gracias. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera más urgentemente que tenga que abordar cuando está una persona en crisis? El primer paso es la respiración. Respiración. Bueno, yo aplico mucho una técnica que se llama el tapping o la respiración lenta y suave. Entonces, hablamos con voz suave y empezamos a tranquilizar a la persona. No hacemos como tal con tanto el contacto, físico, pero sí nos acercamos un poquito a ella para que sienta esa seguridad, ¿no? Entonces ya con el tono de voz y tranquilo, a ver, respiramos, inhala, exhala. Entonces, conforme vamos viendo el aspecto físico, es como se va avanzando en la técnica. ¿Reaccionan igual niños y adultos a estas técnicas o son métodos diferentes? No, son métodos diferentes. La mayoría cuando es en pequeñines, la mayoría de veces es con técnicas de relajación, pero son en juegos. No sé, que le apliquen, no sé, una sopa de letras. Depende, porque bueno, ya en los adultos son como situaciones un poco más diferentes, o decir, problemas más profundos, ¿no? Y en los pequeñines son más como en berrinches, las rabietas, ¿no? Entonces, aquí trabajo mucho el estímulo-respuesta o el conductismo. Para que ellos reaccionen, exactamente. Sí. ¿Cuáles son los motivos más comunes de crisis en consulta? ¿Cuál es la problemática que le trae más seguido? ¿Problemas matrimoniales, golpes, ansiedad? ¿Cuál es el más común? El más común es de pareja. Pareja. Sí, problemas de pareja. ¿Pero viene siempre uno o vienen los dos? No, uno. Siempre. Sí, uno. Casi la mayoría de veces es en problemas de pareja.
de que es que me acabo de pelear con mi esposa, o ya me dijo que me va a dejar, estoy desesperado, no sé qué hacer. Incluso ya vienen con ideas suicidas, ¿no? Yo venía para acá y yo vi el puente, no sé, por ejemplo, yo ya me quería aventar, yo me siento muy mal, dígame qué quiero hacer, qué puedo hacer, ¿no? Entonces es ahí cuando, a ver, platícame, qué fue lo que pasó. Entonces, lo importante es que él pueda manifestar o desahogue ese sentimiento que trae. Sí. Pero por lo regular es de pareja. ¿Cuánto tiempo se puede determinar que ya pasó esa crisis? ¿O puede volver a recurrir en la crisis? Sí se puede volver a presentar. Recordemos que dentro de las crisis o de la ansiedad se controla. Entonces no podemos asegurar al 100% que ahorita que yo ya hice el abordamiento y que ya pasó, puede que a lo mejor más adelante, no sé, a la semana, al mes, no sabemos. Eso va a depender de la situación en la que él vive o cómo se desarrolle. O el proceso que uno le va dando y que él se adapte a este cambio. Entonces ya depende de la persona que aprenda a controlar. Por eso en terapia, cuando hay situaciones de crisis o ansiedad, pues se da este tipo de tratamientos. Se les dan técnicas de relajación, pero para que las lleven a cabo en casa. Para cuando llegue a suscitar una crisis o ellos empiecen a identificar que va a pasar, me dijo la doctora, tengo que hacer esto y se controla y no pasa. O a lo mejor sí, pero ya no de la misma intensidad. Claro. Y son métodos experimentalmente comprobados que funcionan, ¿no? Dentro de la terapia cognitivo-conductual. Sí, y tienen un efecto, ¿no? Sí, muy bien, gracias. Otra pregunta que queremos hacer es, ¿hasta cuántas veces se considera, una vez superada la crisis, ya inicia usted a hacer la evaluación, la consulta? O sea, ¿no puede empezar la consulta en formal hasta que calma la persona? Sí, exactamente. Bueno, yo en mi forma de trabajo, yo trato que la persona se tranquilice. De plano, pues yo considero que mejor sea en la siguiente sesión, no en esa, sino si está la crisis, me dedico mejor a la situación de crisis, que esté tranquilo, que se desahogue, que mantengamos estables las emociones. Ya después de eso, a lo mejor le podemos preguntar, ¿podemos seguir con la terapia o te parece si lo hacemos en la siguiente sesión? Y ya él me dirá, ¿no? No, pues sí, vamos a seguir. Y bueno, pues ya lo noto a lo mejor tranquilo y ya empezamos a trabajar. Pero lo considerable es mejor realizarlo en la siguiente sesión. ¿Cuánto tiempo más o menos pues, se controla una crisis en consulta? ¿En media hora ya se logra o a veces pasa más tiempo? Bueno, no me he prolongado tanto. O sea, yo creo que máximo me tardaría unos de 10 a 15 minutos. Sí, para lograr a lo mejor controlar la crisis. Y ya después... Ajá, como ya anteriormente ya estaba sabido de que a lo mejor aquí las sesiones son de media hora, entonces también es como calcular los tiempos que tenemos en cada paciente. Que de repente cuando está en esta situación de crisis aquí nosotros las llamamos como urgencias. Entonces, en caso de que sea necesario tomar un poquito de más tiempo, pues ya se lleva a cabo, pero por lo regular yo en 10 o 15 minutos yo ya estoy estabilizando a una personita. Es bueno tener para allá, ¿verdad? Y por último, en su experiencia, ¿ha tenido este tipo de circunstancias en su práctica profesional? ¿En qué porcentaje llegan personas en crisis? Si lo tomamos, bueno, es muy raro, o sea, sí vienen personitas de repente en crisis o se dan, como le comento aquí, en proceso de terapia, pero no es muy común. Cuando hay situaciones de crisis es más cuando ya se identifican con algún trastorno, que ya tengan el trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada, o trastorno de adaptación, o de estrés. Entonces, cuando ya están identificados, por así decirlo, con algún trastorno, es posible que aquí dentro de las sesiones se presente alguna crisis. Pero pues no me ha pasado mucho, que serán, yo creo que de 10 pacientes, a lo mejor 2. Sí. No es algo muy común. Muy común. Okay. Pero sí se han presentado. Sí,
Bueno, que el hecho de venir a una consulta psicológica implica que hay crisis, Sí. pero a veces no es Pero una no crisis como tal, externa, exactamente. sí, sino algo más interno, ¿no? Bueno, por último, en el supuesto, por ejemplo, que yo viniera yo en crisis, no sé, algo pasó, un hijo enfermo, un hijo se va de la casa, un problema Sí. difícil, ¿qué me diría usted? Si yo fuera el paciente. Sí, claro. Bueno, lo que yo hago, o sea, depende, como dice, X caso, pues lo importante es saber, cuéntame, ¿qué pasa? Sí, platica qué es lo que estás sintiendo en este momento que te hace sentir de esta forma. Entonces, desde el momento en que nosotros preguntamos eso, decimos, échalo, vomítalo, por así decirlo, ya la persona siente un alivio, porque me está diciendo, no, pues estoy importante, ¿no? Quiere saber lo que me está pasando. Entonces, desde el momento en que la persona comenta, va tranquilizando, va estabilizando. Ahora bien, vamos a aplicar una técnica. Yo aplico mucho la técnica de relajación muscular progresiva. Esa es la que me favorece siempre en situación de cualquier caso que sea. Entonces, consta de 4 pasos. Ya que él me dijo la situación, aplico la técnica. Esos 4 pasos son relajación. La técnica de relajación muscular progresiva, bueno, son los ejercicios. La primera es sacudir manos, que sería como cuando te vas a lavar las manitas y te vas a sacudir el agua. Pero yo siempre les digo a los pacientes, no es sacudir por sacudir. Lo que estamos sacudiendo es ese pensamiento que traes. Ay, atropellé a una persona, todo va a estar bien, me voy a tranquilizar. O sea, todo en la mente lo sacudes, pero lo sacudimos con las manos. Ya que él sienta que es necesario en su cabecita, que ya sacó o sacudió estas situaciones, levantamos las manos. Bien, completamente, las 2 manitas hacia arriba, 10 segundos, yo les comento, hagan conteo regresivo de 10 al 1. Ya que terminan de contar, me sentí libre. Después de que sacudí, estoy libre como una ave. Estoy liberando esa situación, descansamos y enseguida empezamos a hacer movimientos de hombro, movimiento de cabecita, relajación. Ya cuando yo considere a lo mejor que sí, todo va fluyendo bien, alto, ¿no? Ya que hacemos esto, hacemos lo más importante, que es la respiración. Tomamos la palma de la mano, la ponemos debajo del pecho, 4 deditos, inhalamos y exhalamos. El aire es como él lo sienta, ¿no? Luego yo de repente si les digo, vamos a sostener 4 segundos, no llegamos al 2 y ya sacaron el aire, ¿no? Entonces, por eso es primero como que esa parte de relajar y después ya respiramos. Entonces, inhalamos, no sé, 4 segundos, soltamos despacito, 4 respiraciones y ya con eso terminamos la terapia de relajación muscular progresiva. Digo, ahorita lo hice rápido, claro, pero yo les pongo un fondo musical. Para terminar. Exactamente. Entonces, solo música, sin letra, para que no sí, nada más es la música, con la música y con eso. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a la licenciada psicóloga Ursuri por el tiempo que nos permitió conocer parte del proceso en un caso de crisis en consulta. Pues muchísimas gracias. Para que apliquen esta técnica va a funcionar muy bien. Creo que yo debía haberla hecho antes de empezar la entrevista. Pero ya para relajarme. Sí, porque estoy así siento tenso. Ahorita la realizamos y ya, tranquilo. Muchas gracias. No, pues te agradezco mucho por acudir, ¿no?, a esta institución pública. Digo, es muy reforzador tanto para ustedes como estudiantes, practicantes y a nosotros también como profesionales, porque nos toman en cuenta y porque podemos dar información benéfica para ustedes. Sí. Entonces, agradecida también. Gracias por su experiencia y sus palabras. Buenos días.